Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Galicia y es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio virtual, dando continuidad a la temática de aplicación de la NIF para las pymes, en esta ocasión con el desarrollo de la sección 3, presentación de estados financieros. La agenda, el contenido a desarrollar es el alcance de esta sección, presentación razonable, hipótesis de negocio en marcha, frecuencia y uniformidad de la información, información comparativa, materialidad y agrupación de datos y conjunto completo de estados financieros. Una breve introducción. Recuerden tener claro que para comprender esta sección debemos de tener presente que el objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, y que esa información sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros, que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. El alcance o el contenido de esta sección 3, presentación de estados financieros, pues nos explica la presentación razonable de los estados financieros, también los requerimientos para el cumplimiento de la NIF para las pymes y nos explica qué es un conjunto completo de estados financieros. Los estados financieros, dijimos, presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Y para ello, esa presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos económicos de las transacciones, sucesos, operaciones y otras condiciones que se dan en la entidad, pero deben de quedar representadas de acuerdo a las definiciones y los criterios de reconocimiento acerca de activos, pasivos y gastos que quedan establecidos en la sección 2, conceptos y principios generales. Así que decir que los estados financieros son, presentan razonablemente la situación financiera de una entidad va amarrado con el contenido de la sección 2, conceptos y principios generales, porque ahí habremos aprendido a reconocer y a definir nuestros activos, pasivos, ingresos y gastos, porque en esos activos, pasivos, ingresos y gastos queda registrado el efecto económico de todas las transacciones y operaciones de la entidad. ¿Estamos? Luego debemos de tener claro qué es la hipótesis de negocio en marcha. Pues bien, al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que usa la norma de información, que usa la NIF para las pymes, evaluará cuál es la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Ahora, una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus actividades o cuando no exista otra alternativa más realista que hacer esto. Cuando la gerencia realiza esta evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar en negocio en marcha, y bueno, se da cuenta de que no tiene una intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones, se dice, la entidad cumple con la hipótesis de negocio en marcha. La entidad es un negocio en marcha. Pero si al hacer esta evaluación de la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, la gerencia, siendo consciente de que existe alguna incertidumbre significativa relativa ya sea a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes,
sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, debe de revelar esas incertidumbres en el cuerpo de los estados financieros o en las notas a los estados financieros. Por aparte, hay que tener claro que una entidad puede seguir siendo, o mejor dicho, sigue siendo un negocio en marcha, aunque venda un activo o grupos de activos o haga cambio en sus operaciones. Toda vez eso no afecte su capacidad de seguir operando. Por ejemplo, la entidad tiene planes de cerrar una sucursal o de cerrar una línea de producción, pero si esos cambios estratégicos en sus operaciones, esa venta de activos, no afecta su capacidad de seguir operando, se sigue considerando como un negocio en marcha. También la sección nos pide o nos define una frecuencia y uniformidad de información. La frecuencia, pues nos dice que la entidad que adopte la NIF para las pymes presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Algo que hay que tener presente acá es que cuando se cambia el final del periodo contable sobre el que se informa en una entidad y los estados financieros anuales se presenten entonces para un periodo superior o inferior al año, la entidad debe revelarlo y debe revelarlo en estos siguientes puntos. Primero, el hecho, revelar de que hay un cambio en el periodo de presentación de los estados financieros, ya sea más amplio o más corto. Segundo, debe revelar la razón por la cual va a utilizar un periodo de duración mayor o menor. ¿Cuál es la justificación para ello? ¿Por qué es que venía preparando estados financieros en periodos de 12 meses y ahora lo va a hacer en un periodo mayor o en un periodo menor? Debe de quedar clara la razón. Y tercero, debe de dejar claro que el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros, que incluyen las notas a los estados financieros, no son totalmente comparables, porque tanto los importes como las notas van a ir relacionados a diferentes periodos de tiempo. Entonces, eso también debe de dejarlo claro la entidad, debe de revelarlo. Y nos habla también la sección acerca de la uniformidad de la información. Nos dice, una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Se debe de mantener. Ahora, si la pregunta es, ¿pero podemos hacer un cambio? ¿Podemos hacer un cambio en la presentación de un periodo a otro o podemos hacer un cambio en la clasificación de las partidas de los estados financieros? Sí, sí lo pueden hacer, pero la norma también es clara en dejar delimitado eh, el cómo, ¿sí? Se puede hacer un cambio en la presentación o en la clasificación, pues ya sea porque hubo un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad y pues sea necesario hacer el cambio en la clasificación de partidas o en la presentación, o bien la gerencia, después de una revisión de los estados financieros, se da cuenta de que sería más apropiada otra presentación o clasificación. Claro, pues bajo esa justificación puede hacer los cambios. Ya digo, repito, por un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o bien por una revisión que hicieron de la presentación de los estados financieros y dijeron, pues no, es necesaria o es más apropiada otro tipo de presentación. Pero deben de tomar en cuenta de que tendrán que referirse a la sección 10 de la norma que se titula Políticas, Estimaciones y Errores Contables, para tener claros cuáles son los criterios de esa sección
y su correcta aplicación para poder realizar estos cambios. Otra forma por la cual pudiera cambiarse la presentación o clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo a otro es, lo deja claro la norma, es cuando la misma norma requiera un cambio en la presentación. ¿Estamos? Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo. Entonces, se va a modificar la presentación o la clasificación de partidas de estados financieros en un periodo, pues también tendrá que reclasificar los importes comparativos, ¿ya? A menos, dice la norma, que eso resulte impracticable. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se hagan esas reclasificaciones, la entidad debe de revelar la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado y C, el motivo de la reclasificación. Y haciendo o poniendo atención a la última parte del segundo párrafo, cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, pues la entidad debe de revelar el por qué llegó a la conclusión de que es impracticable hacer la reclasificación. ¿Estamos? Debe de haber una justificación y debe de revelarse el por qué es que se considera que es impracticable hacer la reclasificación. Información comparativa. A menos que esta norma permita o requiera otra cosa, una entidad debe revelar información comparativa respecto del periodo comparativo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. ¿Sí? Todos y cada uno de esos importes debe de tener su comparativo. Una entidad incluirá información comparativa también para la información descriptiva y narrativa que se encuentra en las notas a los estados financieros cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Es decir, la comparación no es solamente para la parte numérica, ¿sí? Sino que también para la información descriptiva y narrativa, cuando eso sea relevante, debe de hacerse un comparativo, ¿sí? Todo esto con el objetivo de que haya una mayor comprensión de los estados financieros del periodo corriente por parte de los usuarios de los estados financieros. Nos habla de materialidad y agrupación de datos. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Pues, tenemos partidas que para la entidad las clasifica como significativas. Es un grupo de partidas similares, pues podemos presentarlas por separado. Pero, ¿cómo saber si ese grupo de cuentas es significativa para que amerite poder presentarlas por separado en los estados financieros? Bueno, unos criterios es cuando la omisión o la inexactitud en los valores de esas partidas puede llegar, ya sea de forma individual o en su conjunto las cuentas, puede llegar a influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. Ojo, siempre hay que como ponerse en consideración de los usuarios de los estados financieros. Si hay un grupo de cuentas que va a ser importante o puede llegar a cambiar las decisiones de los usuarios de los estados financieros,
pues puede ser una base para decir que esa información es significativa. Entonces nos puede ayudar a justificar el por qué una cuenta o grupo de cuentas, pues las presentamos por separado dentro del cuerpo de los estados financieros. También nos dice la norma, en la sección 3, una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta. Es decir, si tenemos un grupo de cuentas que tienen una naturaleza o por las operaciones de la empresa, ciertas cuentas tienen una función distinta, pues sí, las podemos presentar por separado. Pero si ese grupo de cuentas o cuentas individuales no tienen materialidad o importancia relativa, no lo debemos de hacer. ¿Estamos? ¿Qué es un conjunto completo de estados financieros? Primero tenemos un estado de situación financiera. Este estado de situación financiera, pues a la fecha sobre la que se está informando. También parte de este conjunto es un solo estado del resultado integral o bien un estado de resultados, cualquiera de las dos, un solo estado de resultado integral o bien podemos presentar un estado de resultados. Dentro del conjunto completo de estados financieros, el tercer elemento es un estado de cambios en el patrimonio. El cuarto elemento es un estado de flujos de efectivo. Y, por último, las notas a los estados financieros. Todo ello en el estado de cambios en el patrimonio, sobre el periodo en el que se está informando, el estado de flujos de efectivo también sobre el periodo que se informa, y las notas que deben de incluir un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Cada uno de estos estados, de estos 5 estados financieros, que en su conjunto es un conjunto completo de estados financieros, se trata su desarrollo de forma individual en otras secciones de la NIF para las pymes que en otros videos iré explicando. Por lo menos acá ya tienen la imagen, la presentación de en qué consiste un conjunto completo de estados financieros. Tal vez pueda llamarles la atención el segundo cuadro, cuando dice, o podemos presentar un solo estado del resultado integral o bien un estado de resultados, solo uno. Esa es una de las variantes que tiene la norma internacional de información financiera NIF para las pymes. Pero en otro video daré una explicación sobre la sección que desarrolla el contenido y presentación de estos estados financieros. Pero hay una pequeña aclaración. Dice, si la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Es una como forma más sencilla de hacerlo, ¿ya? Solo un único estado de resultados y ganancias acumuladas para no presentar un estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio. Pero eso lo podemos hacer si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios en políticas contables. ¿Sí? Muchas veces pensamos y decimos, las preguntas son, bueno, ¿y qué se incluye en el estado de resultado integral? ¿Y cómo saber si tengo o no
qué aplicar ese estado o cómo saber si solo presento un único estado de resultados y ganancias acumuladas. Uno de los primeros criterios a evaluar es si en la entidad que va a presentar la información, los cambios en el patrimonio durante el periodo a presentar solamente surgen de ganancias o pérdidas, cambios por pago de dividendos o cambios por, por errores, perdón, por correcciones de errores de periodos anteriores o cambios en políticas contables. Si solo son ese tipo de cambios en el patrimonio, entonces sí puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio. Pero insisto, en la sección específica trataremos con más detalle este tema. Pero ahí para que tengan un poco de introducción a esta temática. También, si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se presentan estados financieros, si eso se da, entonces puede presentar solo un estado de resultados o un estado de resultado integral en el que la última línea se va a denominar resultado, ¿sí? Entonces, ese es otro punto a evaluar cuando ya estemos definiendo el criterio de cuál estado de resultados vamos a utilizar o qué tipo de estados de resultados vamos a aplicar, ¿sí? Que si no se tienen partidas de otro resultado integral, entonces se puede presentar un solo estado de resultados. Y para tener claro, debemos de contemplar importes comparativos con respecto al periodo anterior para todos los importes presentados en los estados financieros, puesto que como vimos en el desarrollo de esta sección, que se requiere importes comparativos con respecto al periodo anterior para todos los importes presentados en los estados financieros, entonces un conjunto completo de estados financieros significa que la entidad presentará como mínimo 2 de cada uno de los estados financieros requeridos y de las notas relacionadas. ¿Estamos? ¿Por qué 2? Uno del periodo presente y otro del periodo anterior comparativo. Identificación de los estados financieros. Pues nos pide, están ahí las literales, A, el nombre de la entidad que informa. También se debe de presentar o de informar cualquier cambio en la denominación que haya tenido el nombre de la entidad desde el final del periodo precedente sobre el que se informa. ¿Estamos? O sea, desde el final del periodo que precede hasta el periodo que se informa. Si hubo algún cambio en su denominación, en su nombre, pues tiene que revelarse. B, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades, ¿sí? Entonces hay que dejar claro si los estados financieros están presentados de forma individual para una empresa o bien para un grupo o un consolidado. C, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros, inicio, una fecha de inicio y una fecha final, dejar claro cuál es la delimitación de ese periodo de tiempo cubierto por los estados financieros. Inciso D, debemos de identificar cuál es la moneda de presentación y para ello pues debemos abocarnos a la sección 30, conversión de moneda extranjera y tener claro cuál es la moneda de presentación de la entidad. También esa sección 30 sí, la presentaré pues en un video aparte con el detalle, el análisis y la explicación de esa sección.
Y por último nos pide presentar el grado de redondeo, si es que lo hay, y practicarlo al presentar los importes en los estados financieros. Así sí se hace un redondeo y cómo es que se practica ese redondeo. Ahí debemos de dejarlo claro. También una entidad revelará en las notas, los estados financieros, lo siguiente: el domicilio y la forma legal de la entidad y una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. Conclusión: comprender que la presentación de los estados financieros con base a NIF para las pymes debe de tener la calidad de presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Y comprender la importancia de tener claros los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos que dicta la norma para que se representen fielmente los efectos de las transacciones de la entidad en los estados financieros. Bien, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes este tiempo. Suscríbase a mi canal para estar ahí al pendiente de cuando suba nuevos videos con las explicaciones y desarrollo de las otras secciones de la NIF para las pymes. Mi nombre es Marco Galicia, un gusto compartir con ustedes.